acompañan hoy. Vuelvo de nuevo, como dice Macho, ¿cómo están? ¿Qué han hecho y qué han pensado? Muchos de ustedes no me conocen, es un gusto. Y el hecho de que estemos hoy aquí por primera vez después de 2 años y un poquito más, es una bendición también para mí. Y un honor que me concede el Señor. Eso es definitivamente así. De esa forma hay que entenderlo, de esa forma hay que vivirlo. Y quiero, antes de comenzar con el tema, que es hablemos de vestiduras, solo explicarles un poquito lo que Juan 9 del 1 al 4 dice de lo que acaba de suceder aquí. Y quisiera solamente que en materia de citas, saber si las puedo ver en alguna parte. No están, ¿verdad? En pantallas. Solo les cuento una cosa. Hay un detalle que producto de aquí, sí, esas no las veo yo. Producto de el efecto de ese infarto cerebral que les acabo de mencionar, todavía se mantiene una cosa que ya el Señor se va a encargar de eso. Aparecieron después de eso 2 cataratas. Todavía conservo cataratas en los ojos. Entonces las luces me encandilan más de la cuenta. Sin embargo, aquí estoy bien, no hay ningún problema. Y para que usted y yo, y sobre todo para que aquellos que presentaron al Señor solicitud de sanidad tengan claro qué es lo que el Señor ha hecho y qué es lo que va a hacer por ustedes, vamos a leer ese pasaje de Juan 9 del 1 al 4. Dice la palabra. Jesús ha venido teniendo una discusión con los fariseos y con los judíos que hasta lo han tratado de samaritano y de endemoniado. El que le digan samaritano era una ofensa, porque que a un judío le dijeran samaritano era decirle idólatra, porque los samaritanos eran idólatras. Y entonces, después de todas esas discusiones, viene y está con los con sus discípulos, y sucede esto. Dice el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 9. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Era un hombre ciego de nacimiento. Y entonces el Señor les respondió y les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero Cristo les dice: no hay pecado. Y esto era porque los judíos venían con la costumbre, producto de uno del segundo mandamiento, si mal no recuerdo, que dice que el Señor visitará la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y entonces los judíos entendían que si los padres pecaban, los hijos iban a sufrir el pecado de los padres. Por eso le preguntan: ¿quién pecó? Para saber qué era lo que había sucedido. Y el Señor les dice: no, aquí nadie pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y me hablaba el Señor a mí eso y me decía: tu infarto cerebral es para que mis obras se manifiesten en los demás. Por eso el Señor trajo sanidad hoy y por eso les hablé de lo que sucedió. No para venir a recordar cosas del pasado ni para solazarse en una enfermedad, no. Sino, si aquel ciego fue para que las obras de Dios se manifestaran en los demás, si este infarto fue para que las obras de Dios se manifiesten en ustedes, eso por lo que oramos, Dios ya lo ha hecho. Si tu fe alcanza para creer.
Levanta tu mano ahí nada más. Yo quiero cerrar eso. Quiero cerrar ese capítulo. Si tú le pediste algo al Señor, hecho está. Padre, en el nombre de Jesús, lo que tú, Señor, has puesto en el corazón de cada uno y lo que cada uno te pidió, Señor, en sanidad, esas columnas, esos cerebros, esas manos, esos abdómenes, cada miembro del cuerpo que fue presentado delante de ti, sano es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Crea usted y eso así será. Y levante ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es digno para ello. Amén. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a ver. Cuando a usted le invitan a una actividad, a una fiesta, usted escoge ir como está o se prepara, se viste y va con su mejor vestidura. ¿O me equivoco? Es así, ¿verdad? Normalmente así hacemos. Buscamos vestirnos lo más o lo mejor posible y lo más acorde a la situación. Producto de eso, yo siempre trato de vestirme bien cuando voy a la iglesia. Cada domingo que voy a la iglesia, le presento al Señor mis mejores vestiduras físicas y le presento mis mejores vestiduras espirituales. Porque voy a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es digno de todas las cosas. Bueno, ¿por qué le pasé a Ricardo el mensaje de hablemos de vestiduras? Porque el mensaje de hoy se llama Hablemos de vestiduras. Acompáñeme ahí en las pantallas, y si usted tiene su Biblia en su mano, a Colosenses 3. Esta carta de Colosenses, escrita por Pablo, entendemos inspirada por el Señor, y eso es lo que debemos tener claro, que no es palabra de Pablo, es palabra de Dios. Dice ahí en ese versículo 9: comienza la cita un poco cortada, pero requiero comenzarla así. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ojo lo que está diciendo, ojo el mensaje que le está dando Pablo a los colosenses. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y, versículo 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en el versículo 12 les dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego continúa todo un recetario de vestiduras que nosotros debemos vestir. Ahí en ese versículo 12 apenas menciona santidad, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y si usted continúa hasta donde va terminando el capítulo 4, es una constante indicación de las cosas que deben ir cambiando. Y esas cosas que deben ir cambiando las está indicando como revestirnos o vestirnos. Evidentemente de las vestiduras que vamos a hablar hoy son espirituales, no son físicas. Vamos a hablar de vestiduras espirituales y de por qué es necesario que suceda esto del vestirnos, despojándonos del viejo hombre, y de revestirnos. Es decir, que si habla de revestirnos es porque hay vestiduras que hay que quitarse y hay vestiduras que hay que ponerse. Si alguien se reviste es porque se quita una vestidura para vestirse una nueva.
nosotros, quienes hemos sido llamados a la iglesia, y ahorita vamos a ver qué significa esto de iglesia, tenemos que dejar las vestiduras del hombre viejo que está hablando Pablo ahí y tomar las vestiduras del nuevo hombre, es decir, revestirnos, ponernos otras vestiduras. Hay que despojarnos de las vestiduras viejas, de las que traíamos del mundo, despojarnos de ellas y ponernos vestiduras nuevas que el Señor nos enseña a través de la palabra. De eso es de lo que quiero que hablemos hoy, y de que usted entienda entonces que no se trata solamente de venir cada domingo a la iglesia o de participar de cada estudio bíblico. Perdonen que me jale aquí, es que decidí ponerme solo uno, y entonces como que este jala este otro y se me corre. Entonces voy a estarlo jalando ahí, pero no se preocupe usted, es un asunto mío. No se trata entonces solamente de venir los domingos, disfrutar de situaciones como las que hoy ha hecho el Señor aquí, porque Ricardo anduvo moviéndose y orando por gente, y luego oramos por todos ustedes, y qué bendición que el Señor haga eso. Pero, amados, no se trata solo de eso. Hay algo que tiene que cambiar en nosotros, y razón hay para que Pablo esté mencionando esto en la palabra. Es decir, no está aquí, ni Dios permitió ni instruyó a Pablo para que escribiera estas cosas. El Espíritu Santo lo inspiró por pura casualidad. Usted y yo lo necesitamos. Usted y yo necesitamos revestirnos. ¿Y por qué? Nada más para que usted mire el paralelismo. Ese vestido, como escogidos de Dios, también lo aplica Pablo para la iglesia de Éfeso. En el capítulo 4, versículos 22 al 24, Pablo le dice a los efesios algo muy similar a lo que le está mencionando a los colosenses. Y quiero decirles que este es mi pasaje preferido de la Biblia, de toda la Biblia, porque es el pasaje con el que el Señor tocó mi corazón y me trajo a conversión. Dice Efesios 4, 22 al 24: en cuanto a la pasada manera de vivir, observe, está hablando de cómo era usted y de cómo era yo. Cuando él me dice en cuanto a la pasada manera de vivir, yo entendí perfectamente de qué me estaba hablando. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos. Observe que otra vez aparece esa palabra de los vestidos. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Para mí es muy importante este pasaje, porque me dijo Dios, como usted piensa, no va a alcanzar mucho provecho para su vida, y la ruta por la que usted va no le sirve. O cambia de manera de pensar o no va para ninguna parte. Y ese cambio de manera de pensar significa ponerse otras vestiduras. Para mí es fundamental y clave, porque con esto el Señor tocó mi corazón. Y les doy testimonio de eso. 23 años hace que el Señor me habló con esto, y al día de hoy sigue siendo vivo en mi corazón, y yo sigo buscando esas vestiduras que son las vestiduras que el Señor quiere que nosotros vistamos. Ahora, esto no es ocurrencia nada más de Pablo ahí, ni es un asunto para pasarle por encima. ¿Por qué las vestiduras? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que Cristo vino a hacer por nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con Cristo en la cruz? ¿Qué tiene que ver esto con que Cristo despojó al enemigo de toda potestad en la cruz? Tiene que verlo todo. En Lucas 19, versículos 9 y 10, Cristo está visitando la casa de Zaqueo, y Zaqueo entra en arrepentimiento y dice: si he afectado a alguien,
le devolveré lo que le he quitado 3 o 4 veces más, se lo voy a devolver. Le daré 3 o 4 veces más. Y entonces Cristo viene y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Producto de ese arrepentimiento de Zaqueo, Cristo aprovecha y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre, es decir, Él, ha venido para recuperar todo lo que se había perdido. En la cruz Cristo vino y recuperó lo perdido, despojó al enemigo de toda potestad. Mateo 28, 18 dice claramente: Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Una vez que ha resucitado, el Padre le entrega toda potestad, porque Cristo vino y despojó al enemigo de aquello que nosotros, los seres humanos, le habíamos entregado. Y vamos a ir a ver eso. Solo quiero dejar sentadas estas cosas. Una, el Señor nos manda a revestirnos, a ponernos otros vestidos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con aquello de lo que Cristo vino a rescatar, y tiene que ver con la misión que usted y yo tenemos que desarrollar. Sentado está, Cristo vino entonces a rescatar lo perdido. Eso dice Lucas 19, 9 y 10. ¿Qué se había perdido? Como se lo mencionaba hace un rato. ¿Y qué tiene que ver esto con las nuevas vestiduras? Como me lo enseñó mi mentor en aquel tiempo, hace 23 años, cuando comencé a llegar al Señor. Si usted quiere entender alguna cosa de la palabra, vaya hacia el Génesis, ahí está todo claro. Ahí está todo establecido. Y de ahí usted entiende por qué las cosas que ahora tenemos que hacer y que tenemos que vivir. Génesis 1, 26, 28. Vestiduras y propósito con el que el Señor creó a la humanidad. Vamos a ver eso. Génesis 1, 26, 28. Voy para allá. Esto lo ha leído usted, me imagino, muchas veces. Yo también. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Le vuelve a decir otra vez eso al ser humano cuando lo creó. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgar y señorear, para eso nos creó Dios. Cuando toma uno las palabras utilizadas en el original, señorear y sojuzgar es administrar la creación. A eso, para eso creó Dios al ser humano. Ok, y dice también que nos creó según su imagen y semejanza. Todo estaba hecho, estábamos perfectos y capacitados para cumplir esto por el mismo Dios, porque Él no iba a crear algo que no tuviera la capacidad de hacer aquello para que lo había creado. Resulta que, establecida la misión del ser humano, Eva viene y mete los escarpines, y Adán no hace nada por evitarlo, y también come del fruto que el Señor les había dicho: de ese fruto no deben de comer. No me voy a meter mucho con el tema, pero producto de eso, Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Producto del error de Adán y Eva, el ser humano es separado de Dios. Este pasaje eso es lo que nos dice.
es echado del Edén, fuera de Dios, con un problema, no podía volver. Había una espada que se revolvía, dice, para todos lados y evitaba el regreso. Eso simboliza que el ser humano no podía regresar a Dios por sí mismo, por decisión propia no puede regresar a Dios. Lo hacemos por los planes de Dios y porque Él ideó enviar a Cristo hasta la cruz para pagar por ese error. Y por lo tanto, por medio de Jesús nosotros volvemos, pero no por nosotros mismos. No podemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Sí, estamos aquí, no se me pierda. No se me pierda. Solo les estoy dando bases para que usted entienda la misión esta que usted puede recuperar. Por eso les decía, no se trata nada más de venir los domingos o de participar de los estudios. No, hay una misión con la que Dios nos creó y esa misión Cristo vino a recuperarla para que usted y yo estemos preparados para, llegado el momento, volverla a ejecutar. Vamos a ver cómo sucede todo esto. Fueron separados, fueron echados del Edén. No podemos volver por nuestros propios medios. Dios establece el plan para que volvamos y es por medio de Jesús. Tampoco voy a profundizar ahí porque lo que quiero es que veamos qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Y el mensaje de hoy es para que usted se despierte y se incomode a hacer las cosas que Dios espera que usted haga. Y si no lo ha visto, que lo vea a partir de hoy. Él te regala sanidad como la regaló aquí hoy. Él te da provisión. Dice, probadme en esto, dice, en materia material, si no derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, cuando al menos el diezmo entregamos puntualmente. Y él dice, pruébenme en eso, a ver si no les voy a derramar sobre ustedes bendición. Y quiero decirles, abro un paréntesis ahí, que en mi vida y en la vida de mi esposa, el cumplimiento estricto del diezmar y el ofrendar ha sido una bendición que hasta el día de hoy el Señor ha respaldado en nuestra vida. No ha hecho el Señor nada diferente de lo que prometió. Y Él nos ha dado todo aquello que necesitamos para nuestras necesidades. Ha sido fiel en eso. Séale fiel usted a Dios en esas cosas y Él hará. Cierro el paréntesis. Porque Él hace así. Cumplidas esas cosas, usted tiene que entender la misión en la que usted está en esta tierra y que no está pasando por esta tierra por broma, ni pasando problemas por gusto de Dios. No, usted está en esta tierra porque hay algo que usted tiene que cumplir. Hay una edificación que usted tiene que realizar y prepararse para lo que el Señor tiene ahora que ya Cristo triunfó en la cruz. Ahora que ya Cristo nos dejó todo hecho está, dijo el Señor. Nosotros tenemos que prepararnos. Separados entonces estamos. Y observe lo que sucede. En la última visita de Ricardo a San José, nos habló de todas las oportunidades que Dios le da al ser humano para que haga lo que debe hacer, y en todas hemos metido la pata. Mire lo que sucede, porque Dios, después de que es el ser humano echado del Edén, la maldad crece de una manera que Dios decide acabar con todo lo creado y manda el diluvio. Solamente rescata a Noé, a sus hijos y a sus esposas y a la esposa de Noé. Y una vez que pasa todo el tema del diluvio, que ya cesan las aguas, bajan las aguas, el arca se posa sobre el monte Ararat y ya pueden salir, Dios hace un pacto con Noé. Pero este pacto es fundamental que entendamos la diferencia que tiene con la misión que nos da en Génesis 1:28. Estoy hablándoles de ese pacto con Noé que está en Génesis 9. Dice Génesis 9:1 y 9:7 hablan de lo mismo. 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ojo, fructificad y multiplicaos, lo mismo que nos dice en 1:26-28. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El 7 dice:
Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Lo mismo. ¿Qué nota usted diferente con respecto a Génesis 1, 26 al 28? Con este Génesis 9, 1 y 9, 7. Una cosa diferente. No dice y señoreen, no dicen y sojuzguen. ¿Por qué razón? ¿Se le olvidó a Dios? ¿Se le olvidó al Señor que había creado al ser humano para administrar la creación? No, el ser humano había perdido esa facultad porque se la habíamos entregado al enemigo. Y Dios, respetuoso de las cosas, aquí no puede decirle a los seres humanos y señoren y sojuzguen, porque esa facultad se la dimos al enemigo. Dios sabe de eso, Dios conoce de eso, por lo tanto no lo menciona. Quiere decir que desde ahí, desde el error que cometieron Adán y Eva hasta Cristo en la cruz, el ser humano no tiene la capacidad ni la facultad de señorear, es decir, de administrar la creación. La habíamos entregado. Dios idea el plan con Jesús y en la cruz se recupera. Ojo, Cristo la recupera. Cristo nos la da. Cristo nos la entrega. Cristo dice, todo está hecho. Yo ya le despojé al enemigo de las facultades que ustedes le habían dado. Por eso es que Mateo 28, 18 dice, Jesús hablando, toda facultad me ha sido dada, como lo mencionaba hace un rato, en los cielos y en la tierra. Porque ahí lo despojó. Y siempre recuerdo muy clara la expresión de Ricardo cuando habla de esto y le dice, mijito, venga para acá, le dice, deme las llaves de todo eso que le habían dado a usted, ya son mías. Más o menos en esos términos lo dice Ricardo, y me gusta mucho cómo lo dice. Lo despojó, se las quitó. Cristo en la cruz triunfó sobre el enemigo, triunfó sobre el pecado y volvió a poner las cosas en orden. Y después de ahí se abre una dispensación para que nosotros pongamos en orden. Vamos a ver un poquito de eso, para que usted esté claro. Porque ya, ok, Cristo triunfó en la cruz, hecho estoy. Suave, suave, mi amado y mi amada, faltan cosas que usted tiene que hacer. Ya Cristo hizo lo que a él le correspondía, y yo también tengo que hacer. Faltan cosas que nosotros tenemos que cumplir, tenemos que hacer. No basta sentarse en la silla los domingos, no basta participar en el estudio entre semana o en la oración o demás. Usted tiene cosas que hacer. ¿Y qué tiene que ver eso con vestiduras? Vamos a ver. Entre la creación, la metida de escarpines de Adán y Eva y que fueran echados del Edén, suceden dos cosas importantes. Vamos a ver rápidamente eso. En Génesis 3:7, en el interín de esto que les mencionaba, sucede algo. Adán y Eva, avergonzados de lo que habían hecho, se hacen delantales de higuera. Dice que les dio vergüenza, estaban desnudos, avergonzados, el pecado los avergonzó, y entonces se hacen delantales para tapar el error que habían cometido. Además de tapar su desnudez, ese 3:7, esos delantales en 3:7 están intentando darle una solución a la metida de escarpines, darle una solución al problema de desobedecer a Dios. Ese es un esfuerzo del ser humano. Y esas vestiduras de esos delantales yo las llamo las vestiduras de la vergüenza. Son las vestiduras de la vergüenza, porque ellos avergonzados se hacen esas vestiduras. Es un esfuerzo del ser humano por solucionar el asunto, pero insuficiente. No se puede hacer de esa manera. Igual que el ser humano fue separado de Dios y no puede volver al Edén, igual no puede solucionar el problema por sí mismo, porque se volvió esclavo de el enemigo, y quien es esclavo de alguien
no puede por sí mismo solucionar el problema, porque el esclavo no tiene ningún derecho, absolutamente ningún derecho. El esclavo pierde todos los derechos. Cuando el ser humano le entregó las facultades al enemigo, se esclavizó a él y perdió todos los derechos, de manera que por sí mismo no podía hacer nada. Por eso es que Jesús tiene que venir y hacerlo por nosotros. Pero de nuevo, ese es otro tema adicional, no nos vamos a meter ahí. Lo claro es que no podíamos. Estas vestiduras no eran suficientes y son vestiduras de vergüenza. Quiere decir que esas vestiduras de vergüenza no son las que nosotros debemos mantener. Usted y yo tenemos que despojarnos de esas vestiduras de la vergüenza. Por eso dice Pablo, vestido conforme a deseos engañosos, vestido conforme a las costumbres del mundo. Ese varón, perdón, déjeme eliminar la palabra varón, dice hombre. Y quiero aclararles un detalle, porque cuando lee hombre, posiblemente las mujeres dirán, solo los varones, esto no tiene nada que ver conmigo. No, cuando está hablando de hombre, ahí está hablando del ser humano. Entonces está hablando de la mujer y del varón, está hablando de los dos. Cuando estamos hablando, cuando está hablando Pablo ahí, despojados del viejo hombre, despojados del viejo ser humano, entiéndalo así. Así lo está diciendo, porque de lo contrario esto sería ilógico y Dios no sería consecuente. Solo los hombres metieron la pata y las mujeres no. No, eso aplica para nosotros dos, para hombre y para mujer. ¿Estamos claros ahí? Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Hágase una estiradita ahí, porque se nos va a hacer un poquito más largo esto. Hágase una estiradita ahí donde está. Levante así las manos y diga, Señor, estoy de acuerdo con esto que se está diciendo. Sé que los dos tenemos el efecto. Sé que los dos tenemos que quitarnos las vestiduras viejas, hombres y mujeres, y vestirnos con nuevas vestiduras. Esas vestiduras de la vergüenza ya no las quiero llevar. Amén. Amén. Esas vestiduras de la vergüenza ya no son para mí. Pero sucede otro hecho ahí en Génesis. En 3:21, el Señor, mirando la imposibilidad de que el esfuerzo del ser humano solucione el problema, porque quien está demandando una solución no es el enemigo. El enemigo está feliz con lo que sucedió. Quien está demandando una solución es Dios. Quien demandó la presencia de Cristo en la cruz y el derramamiento de sangre no fue el enemigo, fue Dios. Él es el que estableció que solamente de esa forma el ser humano podía ser liberado. No crea usted que fue el enemigo el que vino con eso. No, a él no le sirve eso. Entonces, Dios, mirando esa dificultad del ser humano para solucionar el problema, viene y les dice, no, quítense esas ropas que son harapos viejos. Gracias por la expresión. Mire que eso no les va a servir de nada. Eso es corruptible en términos de la palabra. Voy a hacerles y a prepararles vestiduras que sean incorruptibles. Y entonces toma piel de animales, quiere decir que mató a algunos animalitos, sacrificó a algunos animalitos, para ponerlo en los términos correctos, y le creó vestiduras a Adán y a Eva, los vistió con piel. Eso está en Génesis 3:21. Dice así, le leo: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ven cómo las vestiduras están desde el Génesis ahí, desde los problemas que estaban. Las vestiduras de las que estaba hablando Pablo están. Hay un tema de vestiduras en la palabra que nosotros tenemos que tener claro, y por eso los llevo al Génesis, y por eso el Señor me llevó al Génesis estudiando todo esto, porque ahí es donde está la explicación de las cosas. Les preparó túnicas. Estas túnicas son el símbolo de las túnicas que usted y yo debemos vestir en Cristo Jesús. Estas son las túnicas de la promesa de Jesús para la humanidad. Amén. ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que Cristo vino por usted y que Cristo es el que lo redime y le permite ser el ser humano que Dios creó en el Génesis y alcanzar eso? Bueno, esas vestiduras, esas túnicas de pieles
son el símbolo de las vestiduras en Cristo Jesús. Porque Él vino y derramó la sangre en la cruz por usted. ¿Y por qué vestiduras hasta en Cristo Jesús? La palabra lo dice. Vamos a ver, amado y amada, vamos a ver. Solo le menciono un detalle más que es lindo. Cuando usted lea esta parte de el arco iris luego del diluvio universal, y que Dios dice: les voy a poner el arco iris como señal de que no volveré a destruir la humanidad. Eso es cierto, eso es correcto. Pero el arco iris tiene otra implicación. Sí, antes del arco iris vino el diluvio y Dios destruyó todo excepto a Noé y sus hijos y las esposas y a la esposa de Noé. Fue porque Dios decidió destruir todo, y con el precioso arco iris nos deja señal de que no va a volver a destruir todo. Quiere decir que al poner el arco iris, Dios también se está proponiendo revestirnos. No estuvo dispuesto a revestir a la humanidad antes de poner el arco iris, antes del diluvio. La destruyó, solamente dejó a Noé y su descendencia. Pero cuando dice: pondré el arco iris como señal de que no volveré a destruir la creación, a destruir la humanidad, concretamente, también está diciendo: porque mi propósito es revestir a la humanidad, es edificar a la humanidad. Ahora decidí destruirla porque la maldad era grande, pero de aquí en adelante lo que yo voy a hacer es edificarla. Y entonces nos deja esa señal. Cada vez que usted vea el arco iris, no solo piense en que Dios no va a volver a mandar un diluvio. Piense: esa es la promesa que Dios nos hizo para revestirnos. Esa es la promesa de que Dios va a trabajar en mi alma para alcanzar la imagen que Él quiere que yo alcance. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Aleluya. ¿Quién dijo eso? Bendita sea, porque no se lo revela ni sangre ni carne. Claro que eso es lo que el Señor quiere. Ya no los volverá a destruir, los voy a edificar, pero los voy a edificar a la imagen del varón perfecto, porque esa imagen es la imagen del ser humano en la creación. Cristo tiene la imagen que usted y yo teníamos allá cuando Dios creó. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que tiene que llegar a ese nivel? ¿O se sienta ahí triste y dice: ay, la imagen de Jesús, eso es imposible? ¿Usted cree eso? Yo creo fielmente en un Espíritu Santo que nos lleva a generar la imagen de Jesús. Creo fielmente en un Espíritu Santo que es Dios, que nos puede llevar de gloria en gloria hasta alcanzar esa imagen. ¿Usted lo cree? Amén, amén. Y mientras tanto te da lo que necesitas y te sana y te da todo el amor que es en Cristo Jesús para nosotros. Otro mensajito ahí, otro paréntesis. ¿Sabe usted que el nivel de amor que Dios tiene por Jesús es la muestra del amor que tiene por usted? Como Dios ama a Jesús, lo ama a usted. Jesús es la muestra del amor que Dios tiene para nosotros. Por eso Jesús es la muestra de todo. Entonces, si usted quiere saber cuánto lo ama Dios, fíjese en la Biblia cuánto ama Dios a Jesús, y ese mismo amor es para usted. Cierro el paréntesis, porque así es Dios, así nos ama. Vamos entonces, con el arco iris nos está diciendo: yo los voy a edificar hasta alcanzar ese nivel. Dice Efesios 4, 11 al 16, esto que la hermana acaba de mencionar. Creo que deben tenerlo en pantalla ahí. A los hermanos que están en el sistema, me les brinqué, me fui una adelante y ahora me voy a devolver, una cita adelante. Efesios 4, 22, y esto es importantísimo, mis hermanos, amados, amadas, aquellos que me conocieron tiempo antes y los que me están conociendo hoy.
a mí y a mi esposa, por gracia de Dios estamos aquí. 4 del 11 al 16. Dice, hablando del ministerio quíntuple, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ojo eso, a fin de perfeccionar a los santos, todos nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es el ministerio quíntuple. Para eso me dio Dios don pastoral, que me costó mucho aceptarlo, confieso. Viera cómo me costó aceptar que yo era pastor, que era don pastoral. Porque yo no soy pastor porque me nombrasen anciano que preside una congregación. Soy pastor porque el Señor me dio don pastoral. Y después de que lo acepté, es una bendición para mí ser pastor. Es algo precioso, es un don lindo, lindo. Y me permite el Señor ejecutarlo de una manera que yo le digo, Señor, siga hasta que edifiquemos todo lo que hay que edificar aquí. Pastores, profetas, maestros, los 5 son para edificar a la iglesia, para llegar hasta lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No menos de eso, hasta que todos lleguemos ahí. ¿O usted está esperando ahí que por osmosis las cosas le lleguen y están y se lo va a comer el león? Así no funciona. Sentados no funciona. Funciona estudiando la palabra, funciona orando, funciona alabando, funciona exaltando al Señor, funciona dándole al Señor lo que es Él. Así funciona. Y haciendo uso de los dones que usted tiene, porque le voy a dar una buena noticia: cada uno de ustedes tiene el don que Dios le ha dado. A mí me dio don pastoral, más afirmado que otros doncitos que aparecen por ahí. Usted tiene al menos uno, y si no, un combo de dones, para que los usemos para edificar el cuerpo de Cristo. ¿O se los va a dejar usted solo para usted? No se los dio el Señor para eso. Se los dio para que los usara y edifique el cuerpo de Cristo. Vamos avanzando, ya no queda mucho. Vamos a terminar para que usted tenga claro y hoy se vaya y comience a cumplir lo que Dios tiene para usted, además de la sanidad que ya le dio y las bendiciones que Él tiene. Sigo leyendo. Entonces, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos ignorantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, ustedes y yo, todos nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto tenemos que hacerlo entre nosotros. Esto tiene que suceder entre nosotros. Esos dones tienen que ser puestos al servicio de la iglesia. De la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia, mis amados? Y aquí viene la clave de este aspecto. Al servicio de la iglesia, sus dones, usted esforzándose para alcanzar la estatura de Jesús, para ponerlo al servicio de la iglesia. Cristo le dice a Pedro: tú eres Pedro, le dice. Vamos a ver la cita. Mateo 16, 18. Y sobre esta piedra yo edificaré mi ¿qué? ¿Qué le dice? Debe estar por ahí. Yo edificaré, vamos a ver si lo veo, mi iglesia. O sea, había otras iglesias. Entonces, si Cristo le está diciendo yo edificaré mi iglesia, había otras.
¿De qué está hablando Jesús? La palabra iglesia en el griego, que es en el que está escrito el Nuevo Testamento, es la palabra eclesía. Y la eclesía, o sea, la iglesia, es en griego la asamblea de los que administran y gobiernan. ¿Ahora se dio cuenta usted qué tiene que ver esto con lo que éramos en Génesis? La asamblea de los que administran y gobiernan. Nosotros, la iglesia, los que venimos los domingos aquí y nos reunimos entre semana también, somos la eclesía, somos la asamblea de los que administramos y gobernamos. Entonces Cristo está edificando hasta llegar al carácter de Él, al nivel de Él, la asamblea de los que administran y gobiernan, es decir, los que después de que Él fue a la cruz, vienen a cumplir con el mandato en la creación, administrar la creación. Ahora se ha dado cuenta usted por qué aquellas vestiduras que Dios le puso a Adán y Eva tienen que ver con la capacidad de administrar. Ahora usted toma nuevas vestiduras en Cristo Jesús, es decir, deja el viejo hombre y se viste del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ojo, no es creado según nosotros, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, revistiéndose con todo el carácter de Cristo para poder retomar la función de sojuzgar y señorear la creación, es decir, de administrarla. Yo estoy creando mi iglesia, estoy creando mi eclesía, estoy, dice Jesús, le dice a Pedro, edificando todos los administradores de la creación, cuando esta dispensación que sea abierto hasta que todos los gentiles entremos, acabe y Cristo venga. Cuando Cristo venga, esta dispensación se termina, y cuando Él venga, los que están preparados para administrar, entrarán a administrar la creación. Volveremos entonces al origen, volveremos a lo que Dios estableció en nuestra creación. Y ya no van a ser solo los que calientan una banca. De hecho, los que calientan una banca no van a ser. Van a ser aquellos que edificaron el carácter de Cristo hasta la estatura del varón perfecto, como acabamos de leerlo en Efesios. Esas vestiduras son las que usted tiene que vestir. Cristo Jesús en la cruz ha establecido todas las condiciones. Ahora usted puede revestirse. Y ahora usted, con el evangelio, con el mensaje de Jesús para nosotros, usted puede decir: esta área la tengo bien, esta área la tengo bien, esta, suave, aquí tengo que edificar, aquí tengo que cambiar, aquí tengo que renovar, porque mi mente no está al nivel de la mente de Cristo en este aspecto, y tengo que llevar este aspecto al nivel de Jesús. Este otro está bien, este otro también aquí hay que mejorar. Usted ahora con el evangelio puede identificar esas cosas. Con todo el Nuevo Testamento usted está habilitado para estudiarlo, entenderlo, y el Espíritu Santo le mostrará dónde tiene que mejorar para estar preparado para tener ese nivel que Dios está estableciendo que usted debe tener a la estatura de Cristo. Ese es el que hay que alcanzar, no es menos, y el Espíritu Santo lo faculta para hacerlo. Allí puede llegar, no hay limitación, porque el Espíritu Santo no tiene ninguna, y usted con el Espíritu lo puede lograr. Entonces, hablemos de vestiduras. Es el tema de hoy. Usted y yo nos debemos vestir con la mente de Cristo. Tómese esos pasajes que les mencioné de Colosenses y de Efesios, y ahí viene una lista de cosas que usted tiene que eliminar, y viene una lista de cosas que usted tiene que edificar. Tome todos esos vestidos que Cristo tiene hoy y que la palabra nos enseña, y vístalos, revístase con ellos.
quítese las vestiduras del hombre viejo, déjelas botadas. Mi esposa da una expresión siempre, como la serpiente: bote la piel, deje la botada, mude la piel y continúe. Y la serpiente es un animalito creado por Dios. Que el enemigo la haya usado para sus efectos es otra cosa. Pero como la serpiente, mude la piel, es decir, cámbiese, póngase vestiduras dignas del reino de los cielos, a donde usted y yo hemos sido llamados. Amén. Dignas del reino de los cielos, dignas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mi amado y mi amada, el mensaje de hoy lo que le está diciendo es: ¿está preparándose usted para lo que viene en el reino? ¿O cree que con ser salvo es suficiente y ya no hay más que hacer? No. La salvación es apenas la puerta de entrada. Y cuando usted entró al reino, tiene que edificar para ser un digno representante del reino de los cielos, aquí y cuando vayamos con Cristo. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Hoy el Señor ha sido bueno y propicio. Hoy el Señor ha sido claro, y usted ya no puede continuar siendo o teniendo la misma actitud que ha venido teniendo. Hoy usted entiende que ha sido llamado para una función que todavía no está cumpliendo y que tiene que prepararse para cumplirla. Hoy nosotros debemos tener claro que Cristo Jesús está preparando su asamblea de los que administran y gobiernan, y hemos sido llamados a ella. Levante su mano. ¿Usted está dispuesto a ser parte de la asamblea de los que administran y gobiernan? ¿Usted está dispuesto a ser parte, ahora sí, de la iglesia de Cristo? ¿Ahora entiende qué es ser parte de la iglesia de Cristo? Dígale al Señor ahí donde está: Señor, ya no estaré más solamente sentado. Ya no estaré más solamente escuchando. Ya no estaré más solamente asistiendo. Ahora entiendo que mi alma debe ser edificada, porque perdí la imagen que teníamos en el origen. Cristo ha venido a brindar las condiciones para que yo retome esa imagen, pero me corresponde a mí, papá, edificarla con el poder de tu Santo Espíritu. Quiero edificar, quiero hacer, quiero avanzar, quiero serte grato, quiero ser perfume grato a tus pies, Señor, y ser testimonio tuyo en esta tierra, y preparado dignamente para contigo gobernar por toda la eternidad la creación. Porque no, Señor, ahora entiendo que no será solamente para ir a una nubecita a tocar una arpa eternamente y alabarte. Ahora la eternidad tiene sentido en administrar la creación, porque Cristo vino a recuperar lo que se había perdido, y ahora, después de su segunda venida, tomaremos camino para cumplir plenamente el propósito que tú tienes con la creación. Y yo, Señor, quiero ser parte activa, viva en ese proceso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y gracias, Señor, por lo que me has dado hoy. Gracias, Señor. Dele el aplauso al Rey de Reyes. Déselo fuerte.